¿Alguna vez te has preguntado si una máquina podría pensar? Es una pregunta que parece sacada de una película de ciencia ficción, pero es una pregunta real que científicos e ingenieros se han estado haciendo desde hace mucho tiempo. La idea de crear algo artificial, algo hecho por humanos, que tenga mente propia, nos ha fascinado durante siglos. Hemos contado historias sobre estatuas que cobran vida y robots con sentimientos. Esta gran e increíble idea es lo que ahora llamamos inteligencia artificial, o IA para abreviar. Es la ciencia de hacer máquinas que pueden aprender, razonar, resolver problemas e incluso comprender el lenguaje, tal como lo hacen los humanos. Es, sencillamente, uno de los campos más emocionantes de toda la ciencia. El viaje para crear la IA no fue una línea recta. Fue más bien un camino sinuoso con muchos giros, vueltas y descubrimientos sorprendentes. No comenzó con computadoras sofisticadas, sino con ideas. Ideas poderosas de pensadores brillantes que se atrevieron a imaginar un futuro en el que las máquinas pudieran hacer más que solo calcular números. Imaginaron máquinas que podrían ayudarnos, desafiarnos y ayudarnos a comprender nuestra propia inteligencia de una manera nueva. Este ensayo trata sobre ese viaje. Vamos a viajar en el tiempo para conocer a los pioneros de la IA, explorar sus increíbles inventos y ver cómo su trabajo ha llevado a la asombrosa tecnología que tenemos hoy, aquí mismo en 2026. Piensen en esto como un gran recorrido por un laboratorio fantástico, donde cada sala contiene una pieza diferente del rompecabezas de la IA. Comenzaremos con los primeros planos de una máquina pensante y avanzaremos a través de décadas de increíbles avances. Aprenderán cómo los primeros programas podían tener una conversación, cómo una computadora derrotó a un gran maestro de ajedrez y cómo la IA moderna puede aprender a dominar un juego que es más complejo que el ajedrez sin que se le enseñen explícitamente las reglas. Es una historia de éxitos increíbles, pero también de desafíos y contratiempos, momentos en los que parecía que el sueño podría ser imposible. Pero a pesar de todo, la curiosidad y la determinación de los científicos siguieron avanzando. Así que, prepárense para explorar la fascinante historia de la inteligencia artificial. Veremos cómo este campo pasó de ser una pregunta filosófica a una fuerza poderosa que está cambiando nuestro mundo de innumerables maneras. Desde el asistente virtual de su teléfono inteligente hasta los sistemas que ayudan a los médicos a diagnosticar enfermedades, la IA nos rodea. Comprender su historia nos ayuda a apreciar cómo llegamos hasta aquí y nos da una mejor idea de hacia dónde podríamos ir después. Esta no es solo una historia sobre computadoras. Es una historia sobre el ingenio humano, la perseverancia y la búsqueda interminable para comprender la naturaleza del pensamiento mismo. Comencemos. Nuestra historia realmente comienza a mediados del siglo XX, con una persona verdaderamente notable, Alan Turing. Puede que hayan oído hablar de él como un descifrador de códigos que ayudó durante la Segunda Guerra Mundial, lo cual es absolutamente cierto e increíblemente importante. Pero también fue un matemático visionario y científico de la computación que estuvo pensando en la inteligencia artificial mucho antes de que tuviéramos el nombre adecuado para ella. Turing no solo construyó máquinas, hizo preguntas profundas sobre ellas. Se preguntó, ¿pueden pensar las máquinas? Esta pregunta simple pero poderosa sentó las bases para todo el campo de la inteligencia artificial. No solo estaba pensando en calculadoras más rápidas, estaba imaginando una máquina que pudiera imitar la mente humana. Para ayudar a responder su propia pregunta, a Turing se le ocurrió una idea brillante en 1950, que ahora llamamos la prueba de Turing. Imaginen que están en una habitación, escribiendo mensajes en una computadora. Están teniendo dos conversaciones diferentes al mismo tiempo. Uno de sus compañeros de conversación es una persona real y el otro es un programa de computadora. Pueden preguntarles lo que quieran. Después de un tiempo, tienen que decidir cuál es el humano y cuál es la máquina. Si no pueden notar la diferencia, si la conversación de la computadora es tan convincente
que podría pasar por la de un humano, entonces, según Turing, se podría decir que esa máquina exhibe un comportamiento inteligente. La prueba de Turing fue revolucionaria porque dio a los científicos una forma práctica de pensar y medir la inteligencia artificial. No se trataba de verificar si la máquina tenía un cerebro o conciencia de la misma manera que nosotros. En cambio, se centró en el comportamiento. ¿Podría una máquina actuar de forma inteligente? ¿Podría usar el lenguaje, razonar y mantener una conversación de una manera indistinguible de una persona? Esto cambió el enfoque de la filosofía abstracta a un objetivo tangible en el que ingenieros y programadores podían trabajar. Proporcionó un punto de referencia claro, aunque muy desafiante, para el éxito en la búsqueda de la inteligencia artificial. Las contribuciones de Alan Turing fueron mucho más que esta famosa prueba. Diseñó uno de los primeros conceptos para una computadora de programa almacenado, una idea fundamental detrás de cada computadora que usamos hoy. Su trabajo proporcionó la base teórica sobre la cual se construyó toda la era digital. Fue un verdadero pionero, que vio el potencial de las máquinas no solo para calcular, sino para simular la inteligencia humana. Sus ideas estaban tan adelantadas a su tiempo que la tecnología para realmente perseguirlas no existiría por años. Pero la semilla fue plantada, y su pregunta, ¿pueden pensar las máquinas?, continúa inspirando y desafiando a los investigadores de inteligencia artificial hasta el día de hoy. Si Alan Turing plantó la semilla de la inteligencia artificial, entonces una famosa reunión en 1956 es donde realmente comenzó a brotar. Este evento fue el proyecto de investigación de verano de Dartmouth sobre inteligencia artificial, celebrado en el Dartmouth College en New Hampshire. Fue aquí donde el término inteligencia artificial fue acuñado oficialmente y usado por primera vez. La conferencia fue organizada por un grupo de científicos con visión de futuro, incluyendo a John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester y Claude Shannon. Reunieron a las mentes más brillantes en campos como las matemáticas, la informática y la lógica para pasar un verano haciendo una lluvia de ideas sobre cómo hacer que las máquinas fueran inteligentes. La propuesta para la conferencia fue increíblemente optimista y ambiciosa. Los organizadores escribieron que creían que cada aspecto del aprendizaje o cualquier otra característica de la inteligencia puede, en principio, ser descrito con tanta precisión que se puede hacer que una máquina lo simule. Propusieron un estudio de 2 meses, con 10 hombres, para lograr un avance significativo en estos problemas. Querían averiguar cómo hacer que las máquinas usaran el lenguaje, formaran conceptos, resolvieran problemas reservados para los humanos y se mejoraran a sí mismas. Estaban seguros de que en solo un verano podrían sentar las bases para una nueva ciencia de las máquinas pensantes. Fue un momento lleno de emoción increíble y una sensación de posibilidades ilimitadas. La conferencia en sí no fue una reunión única y continua, sino más bien un taller largo y de flujo libre, donde se intercambiaron y debatieron ideas. Fue un crisol de pensadores brillantes, cada uno aportando su propia perspectiva a la mesa. Algunos se centraron en la lógica y la demostración de teoremas matemáticos, mientras que otros estaban interesados en cómo funcionaban las neuronas del cerebro y si eso podría replicarse. Fue durante este verano que se demostraron programas pioneros y tempranos, incluyendo uno que podía probar teoremas matemáticos. La atmósfera era eléctrica con la creencia de que estaban en la cúspide de una gran revolución científica. Aunque la conferencia de Dartmouth no resolvió todos los problemas de la inteligencia artificial en un solo verano, como sus organizadores habían esperado, hizo algo mucho más importante. Creó una comunidad. Reunió a los padres fundadores del campo, le dio un nombre a su búsqueda y delineó una visión compartida para el futuro. Marcó el nacimiento oficial de la inteligencia artificial como un campo de investigación legítimo e independiente. Los asistentes dejaron Dartmouth energizados e inspirados, listos para comenzar sus propios laboratorios de investigación
en universidades como el MIT y Stanford. Las semillas de ideas sembradas durante ese verano crecerían hasta convertirse en la primera ola de investigación en inteligencia artificial, preparando el escenario para décadas de innovación venideras. Después de la energía de la conferencia de Dartmouth, los años que siguieron fueron un tiempo de optimismo increíble y progreso rápido en el nuevo campo de la IA. Este periodo, desde finales de los años 50 hasta principios de los 70, a menudo se llama la Edad de Oro de la IA. Los investigadores, llenos de fondos de agencias gubernamentales que estaban emocionadas por el potencial de esta nueva tecnología, crearon programas que parecían casi mágicos para su tiempo. Desarrollaron programas que podían resolver problemas de álgebra, probar teoremas geométricos y aprender a hablar inglés a un nivel básico. El público estaba cautivado por estos cerebros electrónicos, y parecía que el sueño de ciencia ficción de máquinas inteligentes estaba a la vuelta de la esquina. Uno de los programas más famosos de esta era fue un chatbot llamado Elisa, creado por Joseph Weizenbaum en el MIT a mediados de los años 60. Elisa fue diseñado para actuar como un psicoterapeuta. Funcionaba reconociendo palabras clave en lo que escribías y devolviéndote tus propias frases como preguntas. Por ejemplo, si decías, "me siento triste", Elisa podría responder, "¿por qué dices que te sientes triste?". Sorprendentemente, muchas personas que interactuaron con Elisa sintieron una conexión real con el programa, incluso cuando sabían que era solo un script simple. Fue una demostración poderosa de lo fácil que una máquina podía simular una conversación similar a la humana, incluso si realmente no entendía nada. Junto a programas como Elisa, se estaban inventando nuevos lenguajes de programación específicamente para la investigación de la IA. El más importante de estos fue Lisp, que significa procesamiento de listas. Desarrollado por John McCarthy, uno de los organizadores de Dartmouth, Lisp era diferente de otros lenguajes de programación. Fue diseñado para trabajar con símbolos y conceptos, no solo con números, lo que lo hacía perfecto para abordar problemas de IA como el lenguaje y el razonamiento. Lisp se convirtió en el lenguaje preferido para los investigadores de IA durante décadas y fue fundamental en el desarrollo de muchos sistemas de IA tempranos. Estos éxitos alimentaron la creencia de que resolver la inteligencia era una meta alcanzable en una generación. Sin embargo, la emoción inicial comenzó a desvanecerse a medida que los investigadores se encontraron con algunos obstáculos importantes. Los primeros éxitos a menudo estaban en dominios muy específicos y limitados, lo que llamamos micromundos. Un programa que podía resolver problemas de álgebra no podía entender una simple historia infantil. El problema del sentido común, el vasto océano de conocimiento tácito que los humanos usamos todos los días, resultó ser increíblemente difícil. A mediados de los años 70, el progreso se había ralentizado drásticamente. Las promesas de inteligencia a nivel humano no se habían materializado, y las agencias gubernamentales, que habían sido tan generosas con la financiación, se volvieron escépticas. Esto llevó a importantes recortes de fondos, y el campo entró en un período conocido como el primer invierno de la IA, un tiempo en que la investigación se ralentizó y el sueño de las máquinas pensantes pareció congelarse. Después del frío del primer invierno de la inteligencia artificial, el campo de la inteligencia artificial, realmente necesitaba una nueva dirección. En lugar de intentar crear una máquina con inteligencia general, similar a la humana, los investigadores cambiaron su enfoque hacia una meta más práctica. Decidieron construir sistemas que pudieran imitar el conocimiento y las habilidades de toma de decisiones de un experto humano en un campo muy específico y reducido. Estos programas notables se llamaron sistemas expertos, y su auge en los 1980s descongeló el invierno de la inteligencia artificial y trajo una nueva primavera de financiación y entusiasmo al campo. La idea era simple: si no podemos replicar toda la inteligencia humana, tal vez al menos podamos capturar una parte de ella.
La forma en que funcionaba un sistema experto era fundamentalmente diferente de los enfoques anteriores de la inteligencia artificial. Consistía en dos partes principales. La primera era una base de conocimiento, que era una enorme colección de reglas y hechos sobre un tema específico. Esta información se recopilaba cuidadosamente entrevistando a expertos humanos, médicos, ingenieros o geólogos, y traduciendo sus conocimientos a un formato que la computadora pudiera entender, a menudo como una serie de reglas de sí entonces. Por ejemplo, un sistema experto médico podría tener una regla como: si el paciente tiene fiebre y dolor de garganta y manchas blancas en las amígdalas, entonces podría tener faringitis estreptocócica. La segunda parte era un motor de inferencia, que era esencialmente el cerebro del sistema. Este programa examinaba los hechos de un caso específico, como los síntomas de un paciente, y utilizaba las reglas de la base de conocimiento para llegar a una conclusión o una recomendación. Encadenaba reglas, haciendo preguntas cuando necesitaba más información, muy parecido a como lo haría un experto humano. Este enfoque permitió a las computadoras realizar tareas que antes requerían años de capacitación y experiencia humana. Fue una aplicación práctica y poderosa de la inteligencia artificial que las empresas e industrias podían usar realmente. Uno de los sistemas expertos más famosos y exitosos fue MySyn, desarrollado en la Universidad de Stanford en los 1970. MySyn fue diseñado para diagnosticar infecciones sanguíneas y recomendar los antibióticos correctos. Tenía una base de conocimiento de unas 600 reglas derivadas de expertos líderes en enfermedades infecciosas. Cuando se probó, se descubrió que el rendimiento de MySyn era tan bueno como, y a veces incluso mejor que, el de los especialistas humanos. Este fue un logro asombroso. Demostró que la inteligencia artificial podía tener aplicaciones reales y que salvaban vidas. El éxito de MySyn y otros sistemas similares provocó un auge comercial, con empresas que surgieron para construir sistemas expertos para todo, desde encontrar depósitos minerales hasta diseñar chips de computadora. El éxito de sistemas expertos como MySyn marcó el inicio de una nueva era de inversión e interés comercial en la inteligencia artificial durante la década de los 80. Empresas de todo el mundo invirtieron miles de millones de dólares en desarrollar sus propios sistemas expertos, buscando capturar el conocimiento de sus empleados más valiosos y automatizar tareas complejas de toma de decisiones. Se creó toda una industria dedicada a construir estos sistemas y durante un tiempo parecía que los sistemas expertos serían el futuro definitivo de la IA. La tecnología era impresionante y la promesa de crear un doctor en una caja o un ingeniero en un disco resultaba sumamente atractiva para el mundo empresarial. Este auge sacó la inteligencia artificial de los laboratorios universitarios y la llevó a las salas de juntas corporativas. Sin embargo, al igual que en la primera ola de la IA, el entusiasmo pronto superó a la realidad. Construir y mantener sistemas expertos resultó ser mucho más difícil, costoso y lento de lo que cualquiera había anticipado. El proceso de extraer todo el conocimiento necesario de la mente de un experto humano y convertirlo en reglas comprensibles por una computadora fue un cuello de botella importante. Este trabajo, conocido como ingeniería del conocimiento, era increíblemente tedioso. Además, el mundo real es desordenado y complicado. Las reglas que funcionaban para el 95% de los casos a menudo fallaban en las excepciones complicadas y poco comunes que los expertos humanos manejan usando intuición y experiencia. Los sistemas también eran muy frágiles, lo que significa que funcionaban bien dentro de su área de especialización, pero en cuanto se les presentaba un problema ligeramente fuera de ese ámbito, se rompían por completo y daban respuestas sin sentido. Por ejemplo, un sistema de diagnóstico médico no podía darte consejos sobre una llanta pinchada. Esta falta de flexibilidad representaba una gran limitación. A medida que los sistemas crecían
y llegaban a tener decenas de miles de reglas. Se volvían casi imposibles de actualizar y depurar. Un pequeño cambio en una regla podía tener consecuencias inesperadas y desastrosas en el resto del sistema, lo que los hacía una pesadilla de mantener. Para finales de los años 80 y principios de los 90, la emoción se había transformado nuevamente en decepción. Muchos de los proyectos ambiciosos no lograron cumplir sus promesas, y el hardware y software especializado necesario para ejecutarlos era costoso. El mercado de los sistemas expertos colapsó, y la financiación para la investigación en IA volvió a desaparecer. Este periodo se conoció como el segundo invierno de la IA. Fue un momento difícil para el campo, ya que los investigadores tuvieron que replantear su enfoque. La lógica basada en reglas de los sistemas expertos los había llevado lejos, pero era evidente que no era el camino hacia una inteligencia realmente flexible. Se necesitaba un nuevo paradigma. Después del segundo invierno de la IA, los investigadores se dieron cuenta de que necesitaban un enfoque fundamentalmente diferente. En vez de intentar construir la inteligencia a mano, escribiendo miles de reglas, ¿qué tal si una máquina pudiera aprender por sí sola, directamente a partir de datos? Esta idea marcó el inicio de la era moderna de la inteligencia artificial y el surgimiento de un subcampo poderoso, el aprendizaje automático, o machine learning. El concepto central detrás del aprendizaje automático es crear algoritmos que permitan a una computadora aprender patrones y hacer predicciones a partir de ejemplos, sin que se le programe explícitamente para una tarea específica. Es como enseñarle a un niño a reconocer un gato mostrándole muchas fotos de gatos, en lugar de intentar escribir una lista de reglas sobre qué hace que un gato sea un gato. Esto representó un cambio enorme respecto a los sistemas expertos del pasado. El conocimiento de un sistema experto era estático y preprogramado por humanos. Un modelo de aprendizaje automático, en cambio, construye su propio conocimiento. Se le alimenta con enormes cantidades de datos, imágenes, texto, números, lo que sea, y el algoritmo se ajusta a sí mismo para mejorar en una tarea, ya sea identificar correos no deseados, reconocer palabras habladas o predecir precios de acciones. Cuantos más datos ve, más inteligente y preciso se vuelve. Este enfoque es mucho más flexible y robusto que los sistemas basados en reglas, que eran frágiles y rígidos. El auge del aprendizaje automático fue posible gracias a dos grandes desarrollos que, en realidad, no tenían relación directa con la teoría de la IA. El primero fue la explosión de Internet, que generó una cantidad inimaginable de datos, el combustible para los algoritmos de aprendizaje automático. De repente, había miles de millones de imágenes, documentos y registros de usuarios disponibles para entrenar estos sistemas. El segundo desarrollo fue el aumento dramático en el poder de procesamiento de las computadoras. Los cálculos complejos requeridos por los modelos de aprendizaje automático, que habrían sido imposibles en las computadoras de los años 80, ahora podían realizarse de forma rápida y económica, sobre todo con la ayuda de chips especializados, como las GPUs. Este nuevo paradigma abrió la puerta para resolver problemas que antes eran imposibles para la IA basada en reglas. Tareas que dependen del reconocimiento de patrones, como la visión por computadora o el procesamiento del lenguaje natural, experimentaron avances increíbles. En vez de intentar escribir reglas para definir cómo es una cara, un algoritmo de aprendizaje automático podía aprender a reconocer rostros analizando millones de fotos de ejemplo. Esta capacidad de aprender a partir de datos, en lugar de ser programado explícitamente, es la diferencia clave que define la era moderna de la IA y ha impulsado casi todos los avances extraordinarios que hemos visto en los últimos años. El poder del aprendizaje automático moderno se mostró de manera espectacular en 2016, en un enfrentamiento que capturó la atención mundial. El reto fue un duelo de 5 partidas entre Lee Sedol, uno de los mejores jugadores en la historia del antiguo y complejo juego de Go, y AlphaGo, un sistema de inteligencia artificial creado por el laboratorio DeepMind de Google.
Durante décadas, el Go fue considerado un gran desafío para la inteligencia artificial, mucho más difícil para una computadora que el ajedrez. Aunque el ajedrez tiene muchas jugadas posibles, el Go tiene muchas más. El número de posiciones posibles en el tablero de Go es mayor que el número de átomos en el universo conocido, lo que hace imposible dominarlo solo con cálculos de fuerza bruta. AlphaGo no era un sistema experto. No se le podía programar con reglas sí entonces para jugar Go. Más bien, fue un triunfo del aprendizaje automático, específicamente de una técnica llamada aprendizaje profundo o deep learning, que utiliza redes neuronales complejas y de múltiples capas, inspiradas en la estructura del cerebro humano. Primero, el equipo de DeepMind entrenó a AlphaGo mostrándole millones de jugadas de partidas jugadas por expertos humanos. Esto le enseñó a reconocer buenos patrones y estrategias. Pero después hicieron algo aún más impresionante. Hicieron que AlphaGo jugara contra sí mismo millones y millones de veces, ajustando constantemente su propia estrategia y aprendiendo de sus errores. Este proceso, conocido como aprendizaje por refuerzo, le permitió descubrir nuevas estrategias que ningún humano había imaginado antes. El mundo observó cómo se desarrollaba el duelo. Muchos expertos predijeron que Lee Sedol, con su intuición y creatividad humana, ganaría fácilmente. Pero AlphaGo jugó con una fuerza y un estilo que eran tanto bellos como extraños. En la segunda partida, AlphaGo realizó una jugada, la jugada 37, tan inesperada y extraña que todos los comentaristas humanos pensaron al principio que era un error. Pero resultó ser una jugada brillante que aseguró la victoria de AlphaGo. Lee Sedol quedó visiblemente sorprendido. Este momento demostró que la IA no solo había aprendido a copiar a los humanos, había desarrollado una comprensión genuina y creativa del juego. Al final, AlphaGo ganó la serie por 4 partidas a 1. Fue un momento histórico en la inteligencia artificial, comparable a cuando la computadora Deep Blue venció al campeón de ajedrez Garry Kasparov 2 décadas antes, pero probablemente aún más significativo. Demostró que un sistema de aprendizaje automático podía alcanzar un rendimiento sobrehumano en uno de los dominios intelectuales más exigentes jamás creados. El éxito de AlphaGo no se trató solo de jugar un juego, fue una poderosa prueba de concepto para una nueva forma de resolver problemas increíblemente complejos, abriendo el camino para aplicar técnicas similares en campos como el descubrimiento científico y la investigación médica. Desde la profunda pregunta de Alan Turing, ¿pueden pensar las máquinas?, hasta la maestría creativa de AlphaGo en el Go, el recorrido de la inteligencia artificial ha sido sin duda extraordinario. Hemos visto cómo el campo floreció con optimismo, se marchitó en inviernos frustrantes y renació con ideas poderosas y nuevas. Hemos pasado de construir sistemas expertos rígidos y basados en reglas a desarrollar modelos flexibles de aprendizaje automático que pueden aprender por sí mismos a partir del vasto océano de datos que ahora nos rodea. Hoy, en 2026, vivimos indudablemente en una nueva edad dorada de la IA, una era de avances rápidos y descubrimientos increíbles que están cambiando nuestro mundo en tiempo real. La tecnología que antes estaba confinada a laboratorios de investigación universitarios ahora está en nuestros bolsillos, en nuestros hogares y en nuestros automóviles. Está en los motores de recomendación que nos sugieren películas, en los asistentes virtuales que responden nuestras preguntas y en las aplicaciones de navegación que nos guían por el tráfico. La IA está ayudando a los científicos a acelerar el descubrimiento de nuevos medicamentos, crear redes energéticas más eficientes y entender las complejidades de nuestro clima. Estamos en un punto en el que las aplicaciones prácticas de la IA finalmente están alcanzando los sueños ambiciosos de sus primeros pioneros, y el ritmo de innovación solo se está acelerando. Sin embargo, al estar en esta frontera emocionante, también enfrentamos nuevos e importantes desafíos. La misma IA poderosa, que puede lograr grandes cosas, también plantea preguntas difíciles. Debemos considerar las implicaciones éticas de estas tecnologías.
¿Cómo aseguramos que los sistemas de IA sean justos y no tengan sesgos? ¿Cómo protegemos la privacidad de las personas en un mundo impulsado por el aprendizaje de datos? ¿Y cuál será el impacto de una IA cada vez más capaz en los empleos y la economía? Estas no son solo preguntas técnicas para ingenieros, son cuestiones sociales que todos debemos pensar y debatir mientras decidimos qué tipo de futuro queremos construir con estas herramientas. La historia de la IA todavía se está escribiendo, y quizá los capítulos más emocionantes estén por venir. La búsqueda por crear máquinas inteligentes ha sido una historia de curiosidad humana, creatividad y una persistencia increíble. Nos ha enseñado tanto sobre nuestras propias mentes como sobre las máquinas. A medida que continuamos desarrollando inteligencias artificiales cada vez más capaces, tenemos una oportunidad asombrosa para resolver algunos de los mayores desafíos de la humanidad. El futuro de la IA no es un destino fijo, es un camino que estamos creando juntos, un descubrimiento a la vez. Y eso, sin duda, es una aventura científica que vale la pena entusiasmarse. Considera esto.